En el mensaje, cuando nuestra familia visitaba Jeffersonville, Indiana, cruzando el puente sobre el río Ohio siempre fue uno de los mejores momentos de nuestro viaje. De niño, el río Ohio parecía un océano. Siempre fue algo especial cuando mirábamos hacia abajo y mirábamos la flota de barcos ir debajo de nosotros. Y aún más especial cuando mirábamos la bahía de Louisville pasar. Ahora se encuentran 4 puentes conectando Louisville a Jeffersonville, Indiana. Mucho ha cambiado desde que yo era niño. El puente Big Four, el más viejo, fue completado en 1895. En su tiempo, fue una obra maestra arquitectónica. Ahora es utilizado como un puente peatonal. A ambos lados del puente tiene parques para niños y adultos. El puente memorial George Rogers Clark fue abierto para el público en 1929. Fue abierto al público semanas después de la muerte de Eduardo Brennan en 1929. La construcción empezó en 1928 cuando William Branham se encontraba en Phoenix, Arizona. Hubiera sido grandes noticias cuando él empezó a predicar en 1930. El puente memorial George Rogers Clark es importante para el mensaje. Fue el objetivo para una de las profecías del profeta. Cuando yo aprendí que el profeta estaba viviendo en Kansas en 1929 y que él empezó a predicar para Roy E. Davis en 1930, mientras que la iglesia Bautista Pentecostal de Davis estaba en Louisville, me empecé a preguntar cómo estaba Jeffersonville y Louisville cuando regresó el profeta. El puente nuevo hubiera sido noticias grandes, parecía un buen lugar donde comenzar. Me acordé de una investigación que otro hermano y hermana del mensaje publicaron, pretendiendo probar que las profecías de William Branham eran precisas. Ellos empezaron a coleccionar documentos históricos sobre el puente. William Branham profetizó que 16 hombres habían caído a su muerte y se ahogaron durante la construcción del puente memorial George Rogers Clark. Cuando los investigadores aprendieron que la construcción estaba siendo supervisada por los guardacostas, ellos sabían que hallarían archivos de las vidas que fueron perdidas. Hallaron la colección entera de libros de registros en los archivos nacionales en Atlanta y los publicaron en buscandolavindicación.com. Exactamente 2 vidas fueron perdidas durante la construcción. La primera sucedió cerca del final de la construcción en junio de 1929. Pasó un día después de la muerte de Eduardo Branham. La segunda sucedió en septiembre de 1929. Aunque esta profecía no parecía ser correcta, todavía pensaban los efectos que este puente tendría en el principio del ministerio del profeta. ¿Regresó él a Jeffersonville en 1930 reclamando que la profecía fue precisa? ¿Acaso había otros miembros de la iglesia de Roy E. Davis que reconocían a William Branham como profeta? En 1930, Louisville, Kentucky estaba reventando la costura. Con un puente nuevo, hubiera sido unos cuantos minutos en coche para que el profeta viajara a la iglesia de Davis en Louisville. Comparada a la experiencia del profeta en Phoenix, Arizona, Louisville, Kentucky hubiera parecido una ciudad grande. La población de Louisville en 1930 sobreabundaba los 307,000. La población en Phoenix, Arizona en 1930 era un poco sobre 48,000. Y Jeffersonville tenía un poco menos de 12,000. La iglesia que pastoraba Roy Davis se encontraba en esta calle, Market. Cuando yo pensaba sobre la primera experiencia que tuvo William Branham como ministro, nunca me lo imaginé manejando en una calle como esta para ir a la iglesia. Hubiera cruzado el puente nuevo, conducir alrededor de trenes
y tener cuidado de no pegarle a los caminantes que andaban alrededor de él. La iglesia de Davis estaba en el 711 East Jefferson Street en Louisville, en una parcela que ahora es Distillería Rabbit Hole. En 1932, esta era la sección más ocupada de la ciudad. Con un puente nuevo permitiendo a los automóviles que cruzaran el río Ohio, hubiera sido mucho más ocupada que cuando el profeta se fue para Phoenix. Las tiendas que los clientes de Jeffersonville solo obtenían acceso por tren o por barco, ahora estaba a poca distancia en coche de su casa. En 410 Jeffersonville Street, los residentes podían jugar minigolf. Alrededor de ellos había edificios altos, proporcionando trabajos que ahora eran accesibles para los ciudadanos de Jeffersonville. Algunos de ellos eran tan altos que podías mirar los techos de otros edificios altos, o mirar a través del río Ohio hacia Jeffersonville. Esto ciertamente no es como me imaginé la primera iglesia del profeta. Todavía pensaba cómo era la iglesia donde William Branham fue ordenado. Pensando sobre el puente recién construido y la profecía del puente, me imaginé un lugar sagrado y santo donde los alabadores estaban fascinados por la profecía. Decidí ver si el periódico había publicado algo que el profeta pudo haber usado. En el 29 de octubre de 1929, el diario Courier dedicó mucha parte de su periódico con la noticia relacionada con el puente, y contenía de todo, desde felicidades a los contratistas hasta historia de los puentes mismos. Ralph Majeski y Frank Masters recibieron reconocimiento por el proyecto exitoso. De hecho, Majeski recibió la medalla de oro de John Fritz. Un artículo en página 5 parecía prometedor. El diario Courier publicó eventos detallados en la línea de tiempo. Si había una tragedia durante la construcción, especialmente algo tan significante como 16 muertes, de cierto la cronología mencionaría el evento. Desafortunadamente no pude hallar nada que el profeta pudiera usar para reclamar el oficio de profeta en su iglesia. Empecé a buscar la tragedia de 16 hombres en otros periódicos. En una búsqueda particular se me olvidó poner el rango de fechas. Como resultó, 16 hombres sí cayeron a su muerte en la construcción de un puente, pero sucedió en el 29 de enero de 1890 en el puente Big Four, 2 décadas antes de que naciera el profeta. Noté que la estación de los guardacostas fue mencionado, así como fue en el puente memorial de George Rogers Clark, y me di cuenta que si el profeta intentaba reclamar profecía en el Puente Nuevo en 1930, la gente simplemente le pedirían los registros a los guardacostas y lo rechazarían como profeta. Rápidamente me di cuenta que era improbable que iba a encontrar información que me daría un vistazo a los primeros días como ministro del profeta. De repente ocurrió un pensamiento en mí. Si el profeta empezó a predicar en 1930 como él reclamó, y era un ministro ordenado activo en la iglesia de Roy E. Davis como él reclamó, y el periódico estaba publicando las actividades ilegales y inmorales de Roy E. Davis, había una buena oportunidad que Roy E. Davis mismo podría proporcionar el vistazo a su iglesia. Hallé una carta hecha al editor del diario Courier con un lector trastornado con Roy E. Davis. Davis estaba argumentando públicamente con M.P. Hunt, quien aparentemente había hecho una investigación de los antecedentes de Roy Davis. Empecé a buscar comunicaciones anteriores de Roy E. Davis y me topé con otra carta al editor firmada por Roy E. Davis mismo. En el artículo, Davis describe su propia iglesia en los sermones, usando eventos comunes dentro de su iglesia para describir su posición en la prohibición.
Según a Davis, hombres ebrios se sentaban con las mujeres de la congregación, mientras que las mujeres ebrias perturbaban los servicios cuando dejaban sus asientos por los hombres. Jóvenes y señoritas estaban tan ebrios que no podían ni caminar. Mientras que leía eso, traté de conciliar la imagen que creó con mi memoria del mensaje. El primer ministerio del profeta estaba lejos de lo que yo me imaginé. Me di cuenta que era tiempo de aprender más sobre Roy E. Davis. ¿Por qué dejó su iglesia en Louisville para venir a Jeffersonville? ¿Qué hizo que William Branham decidiera continuar con Roy E. Davis después de que se mudó a Jeffersonville? ¿Y cuánto de la historia con alcohol y el clan factorizó la decisión del profeta?